Los países donde se encontró el petróleo creador de la vida. ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo viven ahora y qué planean para el futuro? Pónganse cómodos y veamos algunos ejemplos concretos de lo triste que es estar sentado en una aguja de petróleo. Omán. Cuando el sultán Qaboos llegó al poder en 1970 con la ayuda de los británicos, sucediendo a su padre, el sultán Said, Omán era un imamato pobre y atrasado. El nivel de vida en Omán se equipara al de los países africanos más pobres y estaba prácticamente aislado del mundo exterior. No había hospitales, ni escuelas, ni carreteras, ni radio. Incluso las botas y las gafas de sol estaban prohibidas. El país es ahora una monarquía absoluta, gobernada desde hace 49 años por el sultán Qaboos bin Said. A lo largo de los años, el sultán ha conseguido transformar un estado con una sola carretera kilométrica en un país en rápido crecimiento y bien desarrollado, no menos rico que gigantes financieros como Emiratos o Qatar. El joven y ambicioso gobernante que vivió en Inglaterra desde los 16 años y regresó a su tierra natal una década y media después, primero acabó con los funcionarios corruptos del gobierno y tomó el control personal de los ingresos del petróleo. En la década de 1970, Omán descubrió varios yacimientos petroleros nuevos que ahora son clave para el país. ¿Qué se ha hecho con los ingresos del petróleo? El terreno para construir la primera casa se entrega a cualquier ciudadano a la edad de 18 años. Esto se aplica tanto a hombres como a mujeres. La vivienda tendrá que construirse con tus propios ahorros, pero puedes pedir un préstamo. El tipo de interés será fijo, no más del 6% anual. Así está establecido en la legislación. Si los ingresos de la familia son inferiores a $1,000, también recibirán un piso gratis. Por supuesto, uno pequeño y no en la ubicación más lujosa. Se trata de las llamadas viviendas sociales que se entregan a los más necesitados, generalmente viudas, discapacitados, beduinos. Las casas están construidas lejos de la ciudad. Las casas de la clase media omaní suelen tener de 6 a 7 habitaciones y varios baños. En la principal fiesta del país, el sultán declara una amnistía crediticia. ¿Entienden? No perdona las deudas a los países africanos por un gesto de política exterior, sino a los ciudadanos de su propio país. Omán tiene algo para llenar sus arcas aparte de los ingresos por exportación de petróleo. Ahora el país se prepara para aprovechar su mayor activo, el gas natural. Es el primer país de nuestra lista rico en petróleo y gas. Qatar es el siguiente en la lista. En Qatar pasa más o menos lo mismo. Hasta hace nada era solo un desierto. En solo 50 años, una de las regiones más pobres del mundo se ha convertido en la más rica. Ahora el país está invirtiendo el dinero del petróleo en su desarrollo, tratando de reducir su dependencia de él. Desde hace una década, las economías de otros países trabajan para el futuro de Qatar. Las autoridades qataríes han invertido los dólares del petróleo en empresas e inmuebles extranjeros. Emiratos Árabes Unidos. La vida en los Emiratos Árabes Unidos es como un cuento de hadas. Los ancianos de Abu Dhabi aún recuerdan cuando la lujosa ciudad era un pobre pueblo de pescadores a principios de los años 60. Su principal alimento durante años fue el pescado capturado en el Golfo Pérsico que había que comer antes de que se estropeara por el calor salvaje. Dubái tenía una vida mejor al ser uno de los principales puertos del Golfo Pérsico, pero tampoco era rica. El petróleo encontrado aquí, que exportó el 73% del PIB en 1980, lo cambió todo. La historia de un país suele empezar por su economía, pero los Emiratos son un caso especial. La política social es impresionante incluso si se compara con la de otros vecinos de los Emiratos ricos en petróleo y gas. Al casarse, una joven familia de ciudadanos emiratíes recibe una casa de campo, un terreno y una subvención estatal de unos $20,000 del gobierno. La educación superior y la asistencia sanitaria son gratuitas, incluidos los estudios universitarios, las becas y el tratamiento en clínicas del extranjero. Por cierto, la medicina tiene un nivel muy alto en el propio país. Según la Constitución, una mujer puede recibir educación y trabajar en igualdad de condiciones que un hombre. Las cuestiones patrimoniales en el divorcio son sencillas. Se detallan en el acuerdo prenupcial que acompaña a casi todos los matrimonios del país. El hombre suele quedarse con los hijos durante el divorcio. El salario medio es de unos $4,000 al mes. Y eso suponiendo que a los nativos de los Emiratos no les gusta trabajar demasiado, prefiriendo el funcionariado donde se crean puestos de trabajo para ellos. El 94% de los árabes trabajan en la administración pública, como funcionarios, policías e inspectores. La corrupción es comparable al robo. Aquí el autor es despojado de su mano por soborno. Es posible jubilarse después de 20 años de servicio.
Sin embargo, solo está disponible a partir de los 55 años para los hombres y de los 50 para las mujeres. No se puede cobrar un salario y una pensión al mismo tiempo. Algunas personas eligen un salario y otras una pensión. Lo básico mínimo son $2.780 al mes. Y cada año de trabajo después de 20 años de servicio aumenta la pensión en un 2%. El coste de los servicios públicos está cubierto en un 90% por las subvenciones estatales. Con unos ingresos comparables a la de los países europeos más ricos, los precios aquí son bastante generosos. Por ejemplo, un litro de leche o una docena de huevos cuestan casi lo mismo que en ciudades como Barcelona. Alrededor del 90% de la mano de obra de los Emiratos es extranjera. Los extranjeros de Asia suelen trabajar en el sector de los servicios y la construcción, mientras que los Estados Unidos y Europa ocupan puestos directivos. Y están muy bien pagados. Más de $8.000 al mes con los gastos de alojamiento y transporte a cargo de la empresa que contrató al extranjero. Los trabajadores de Asia reciben salarios mucho más bajos. El 70% recibe alrededor de $800, casi un céntimo comparado con las cifras mencionadas anteriormente, pero reciben muy buenos sueldos en su país. El 10% de los locales representan el 90% de los extranjeros. ¿Cómo no tienen miedo de perder su identidad árabe y no disolverse en un entorno tan multicultural? El secreto es sencillo. Nosotros somos los anfitriones y ustedes los invitados, y nunca, ni siquiera después de 20 o 30 años de vivir en los Emiratos, te convertirás en ciudadano del país. Y si pasa algo malo, aquí está la cárcel, aquí está Alá, y el umbral es la deportación. En los Emiratos no hay programas de naturalización a diferencia de los países occidentales. Cumpliste tu periodo de contrato, puedes volver a casa. Un escéptico, por supuesto, podría preguntarse ¿qué van a hacer estos Emiratos acostumbrados a vivir en un paraíso petrolero cuando se acabe el petróleo? De hecho, hace tiempo que el petróleo no desempeña un papel importante en la economía. Los ingresos del oro negro en los Emiratos solo representan ahora el 29% del total de los ingresos, y en el Emiratos de Dubái suponen el 6%. El fenómeno del milagro económico de Dubái no tiene parangón en el mundo. Algunos piensan que la fuente de la riqueza de Dubái proviene de su subsuelo. Los más avanzados creen que el Emirato se ha deshecho con éxito de su capital petrolero inicial y ha diversificado la economía y ahora es rico gracias a los generosos ingresos fiscales de la economía desarrollada. Ambos están equivocados. Esta es la estructura de ingresos del presupuesto del Emirato de Dubái para 2016. Ingresos del petróleo, 6%. Ingresos fiscales, 19%. Ingresos por servicios públicos, 74%. Primero, los árabes construyeron una sólida infraestructura de transporte y luego atrajeron a los inversores con la ayuda de una política fiscal o la falta de ella. Nadie en los Emiratos paga impuestos excepto el sector bancario y la industria petrolera. Una logística conveniente y un paraíso fiscal han contribuido a la aparición de un importante centro financiero en el país. Los bolsos de dinero de todo el mundo vienen aquí a hacer tratos. El turismo empieza a estar en auge. Y sobre todo esto, el Estado empieza a ganar dinero como empresario al prestar servicios públicos. Visados para expatriados, licencias para diversos tipos de actividades, etc. La condición principal es que en cualquier empresa el 51% de las acciones debe ser propiedad del Estado o de un ciudadano local de los Emiratos Árabes Unidos. La excepción son las zonas francas. Zonas económicas libres en las que el 100% de los propietarios pueden ser expatriados que no sean ciudadanos de los Emiratos. Sin embargo, estas zonas no conceden licencias para todas las actividades, sino solo para las de poco interés para el Estado. La comparación con otros países petroleros es inevitable y se impone todo el tiempo. Especulemos por qué no nos parecemos en nada a los Emiratos. Cuando uno va allí como turista y ve ciudades, carreteras, céspedes verdes y jardines que crecen en el desierto con un calor de 50 grados, siente un poco de pena por su país, donde la hierba y los árboles crecen solos, donde miles de ríos y lagos de agua dulce, donde, bueno, está bien. Es sorprendente cómo los recientes beduinos, tribus nómadas de hace 70 años, habiendo recibido el regalo del petróleo de su Alá, han creado un paraíso en el desierto, sin molestar a sus ciudadanos, con mano de obra de todo el mundo. Y al mismo tiempo permitir que 10 veces más novatos ganen buen dinero. ¿Por qué los árabes pudieron hacerlo y el resto no? Sí, tienen tanto petróleo como nuestros países, aproximadamente. Pero el territorio y la población son cientos de veces más pequeños y hay más riqueza vertida en la cabeza de un árabe que en la de otro habitante del mundo. Todo esto es cierto en el caso de Qatar u Omán, cuyas economías siguen dependiendo en gran medida del petróleo, pero en el caso de los Emiratos Árabes, como se dice, hay matices. La abundancia de oro negro no es la base de la prosperidad del país. Recordemos las cifras, menos del 30% de los ingresos del petróleo en el conjunto del país y 6% en el Emirato de Dubái. La hábil distribución de la renta, la transparencia, el nacionalismo de los gobernantes, su preocupación por los súbditos, su confianza en que fueron, son y serán dueños de su país, les permite pensar no en mantener el poder, sino en multiplicar su capital, incluido el humano.
Incluso un desierto puede convertirse en un lugar confortable para vivir si los recursos se utilizan con prudencia. Dubái y Abu Dhabi son los mejores ejemplos de esto. Así que, cuando se encuentra petróleo en un país de Oriente, algún beduino lo convierte en uno de los países más ricos del mundo. En países como Venezuela encontraron petróleo, gas, madera, oro, platino, plata, diamantes y toda la tabla de Mendeleev, pero no funcionó igual. Cuéntenos qué les ha parecido este video. Nos vemos en otra edición de Sedición.